Nos encontramos hoy en el Museo Naval, en una de las salas más exclusivas, la sala del Patronato, y vamos a charlar con el almirante Juan Rodríguez Garat. Ha estado en la Armada, estuvo en servicio nada menos que 47 años y bueno, su último destino fue almirante de la flota, su último destino en activo. Bueno, el almirante es un reconocido analista y acaba de publicar un libro, este libro que tenemos aquí, Tambores de Guerra, y vamos a charlar de él sobre este libro. Lo primero, almirante, buenos días y agradecerle que nos haya tenido un hueco para concedernos esta entrevista. Encantado de estar aquí con vosotros y mucho más en el Museo Naval, un sitio que realmente merece que todos los españoles, o al menos los que viven en Madrid, se dejen caer por aquí de cuando en cuando. Bueno, pues invitamos de paso a todos a que vengan al Museo Naval. Bueno, quería comenzar un poco con el subtítulo de este libro. Usted titula Tambores de Guerra contra el desarme moral y militar de España. Sin ánimo de destripar el libro, dedica gran parte del libro a la introducción, la primera parte, a hablar de ese desarme moral, ¿no? de la España de los últimos 2 siglos, 3 siglos. Ahí es donde están todos los problemas que tenemos hoy con la cultura de defensa, con las Fuerzas Armadas. Buena parte de ellos están efectivamente en nuestra historia. La primera parte del libro trata de que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Es siguiendo la máxima de Sun Tzu, conócete a ti mismo, conoce al enemigo y no perderás en 1000 batallas. La primera parte la dedico a nosotros. ¿Por qué España está como está? ¿Por qué en España hay una falta de conciencia nacional que viene por razones históricas? Seguramente perdimos nuestro imperio en el peor momento histórico posible, porque fue cuando en Europa se construían los nacionalismos, y España nació con un nacionalismo casi antagónico. Hay demasiados españoles que no creen en la noción de España, hay falta de conciencia nacional, y si eso se le une los sucesos, las guerras en las que España participó a partir del siglo XIX, siempre guerras poco populares, la mayor parte de ellas internas, tenemos que el pueblo español se encuentra dividido ante el hecho militar, muestra ingenuidad sobre lo que ocurre en el mundo, cree que si nosotros no nos metemos con nadie, nadie se va a meter con nosotros, y todo esto lleva a que el poder militar español, que no solo son las Fuerzas Armadas, sino que es el conjunto de gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas, flaquee realmente, sobre todo por el vértice del pueblo, pero también como consecuencia de ese vértice, flaquee también por las Fuerzas Armadas, que han estado sometidas a presupuestos muy bajos durante muchas décadas ya, y también por parte del liderazgo del gobierno, de los distintos gobiernos que han tenido España, y que ven el mundo en clave interna en lugar de acordar una política exterior que pueda representar a todos los españoles. Ha hablado ya, pero bueno, marca un poco como punto de inflexión de este desarme, digamos, más moral, esa última, digamos, guerra colonial, que podemos decirlo así, que llegó a tener España en 1898. ¿Esa es la clave? Ahí está un poco... Sí, esa fue la clave para el repliegue de España en sí misma. Yo, cuando estaba aquí de director del instituto, siempre decía, en ese momento España abandonó los mares y no volvió a ellos hasta el siglo XXI. En realidad, ¿no? Hasta el siglo XXI ya de la mano de la Alianza Atlántica. Eso marcó a España, pero eso fue la primera parte del drama. La segunda parte del drama es que en el siglo XX continuaron los pronunciamientos militares, Primo de Rivera, la Guerra Civil, que habían proliferado en el siglo XIX, y por lo tanto el resurgir de España tuvo que esperar a que se saliera de esa crisis, se saliera de ese pozo, y sí, a partir de los 60 o 70 empezó a recuperarse económicamente, luego la transición permitió la recuperación política, pero nos hemos quedado con 2 asignaturas pendientes, la conciencia nacional y la cultura de defensa. También comenta una cosa que me llama mucho la atención y bueno, de la que también se habla mucho, es que los españoles nos empeñamos a veces en renegar de nuestro pasado, de borrar nuestra historia, de no prestarle
la suficientemente atención a algunos hechos o a no saber interpretarlos de forma adecuada. Este también es un problema, quizás. Ese es un problema que viene de antiguo, ¿no? Cuando España era un imperio se creó una leyenda negra para combatirlo, lo que llamamos leyenda negra, y realmente todos los imperios a lo largo de la historia, hoy lo sufre el imperio norteamericano, tienen su leyenda negra, con ese o con otro nombre. Pero los historiadores que han estudiado el problema de la leyenda negra siempre insisten en que hay un hecho diferencial entre nuestra leyenda negra y la propaganda contra los otros imperios, y es que los españoles han participado mucho más en la leyenda negra de España de lo que cabría esperar, de lo que ocurre en otros países. Y eso sigue ocurriendo, sigue habiendo en España quienes pretenden que no solo nos disculpemos por nuestros fracasos históricos, sino que pidamos disculpas también por nuestros éxitos, como si Hernán Cortés hubiera nacido ayer y hubiera estudiado en el Colegio los Derechos Humanos, cosa que desde luego no ocurrió. Y eso perjudica a la idea de España que tienen muchos españoles, porque puede llegar a darse la circunstancia de que parte de nuestro pueblo crea que el papel de España en la historia ha sido el de villano, en lugar de haber llevado ampliado los horizontes en los siglos XV y XVI del mundo conocido. Entonces, en lugar de haber llevado de la manera que se hacía en aquella época la civilización a lugares de la tierra inexplorados para lo que hoy es Occidente, pues se insiste en que jugamos un papel que solo se puede entender desde la óptica del siglo XXI, algo que en aquellos tiempos, por supuesto, no se podía ni soñar. Ha comentado también ese triángulo ejército, pueblo y gobierno, sí, que bueno, lo desarrolla Clausewitz, ¿no?, en sus libros, ¿no?, en sus teorías. Al final responsabiliza un poco a los tres ejes, ¿no?, quizás de a dónde hemos llegado hoy en día, ¿no?, de esa falta de conciencia nacional, de cultura de defensa. Claro, todos somos pueblo. Hoy día, cuando Clausewitz habló sobre la Trinidad de la Guerra, había mucha más diferencia entre los estamentos. Gobierno, pueblo y ejército eran cosas diferentes. Ahora todos somos pueblo. El pueblo es soberano y, por lo tanto, el pueblo forma el ejército y el pueblo elige a sus líderes y sus líderes responden hasta el pueblo. Es un triángulo mucho más homogéneo y, por lo tanto, la fuerza militar y la fuerza política española reside en el pueblo español, y es por esa razón, porque reside en el pueblo español, por lo que es tan necesario que el pueblo español recupere esa conciencia que no tiene y adquiera una cultura que necesita si de verdad queremos jugar un papel en el mundo. Los ejércitos españoles se despliegan ahora en varios lugares de la tierra. A veces se debate en España, a veces no. Pero el liderazgo de todos estos despliegues, el liderazgo de lo que se intentó hacer en Afganistán o de lo que se intenta hacer en el Líbano o en tantos otros lugares del mundo, no corresponde al pueblo español. Como no tenemos una opinión, en general nos sumamos a operaciones que se conciben por otros pueblos menos acomplejados que el nuestro y con una idea más clara de lo que quieren conseguir en el mundo, de cómo quieren dejar su huella en el progreso de la humanidad. Y en cierto modo, por desinterés de los españoles, estamos empleando los recursos militares, escasos, pero los recursos militares que tiene nuestra nación, para servir a las ideas de otros pueblos, sencillamente porque nosotros no aportamos luz a la resolución de los problemas que en realidad existen. Bueno, también le quería comentar, y quería saber su opinión, bueno, al final usted es militar y se ha dedicado su vida, en este caso, a la Armada. No tienen parte, digamos, no quiero repartir culpas, pero quizás los militares o su pasado reciente no tienen un poco de culpa en el que la sociedad le siga mirando con recelo. Usted dedica un capítulo a la España dividida en el siglo XX. Sí, yo creo que el recelo hacia lo militar ha caído mucho. Y eso es está habiendo un cambio por la guerra de Ucrania. Sí que se percibe un cambio, pero sí que es verdad que cierto sector de la población sigue quizás mirando a hechos recientes, bueno, dictaduras, guerras civiles. Es verdad que todavía hay división sobre las Fuerzas Armadas. El CIS dejó de hacer encuestas sobre el militar en el año 17. Creo que ahora, por los análisis que hace el Ejército de Tierra, estamos mejor. Pero en el año 17, la última encuesta oficial sobre la posición de los españoles con respecto a sus Fuerzas Armadas daba una nota relativamente alta comparada con las
las demás instituciones, algunas de ellas muy desprestigiadas, pero demasiado divisiva, demasiado dependiente de que uno fuera votante de la izquierda o de la derecha y demasiado dependiente también de la edad. Los jóvenes les gustábamos menos que a los mayores. A nosotros nos gustaría que los españoles nos valoraran de una forma más homogénea, que nuestro 5, por así decirlo, no sea el producto de muchos 10 que no merecemos y de muchos ceros que tampoco merecemos. Y eso se va consiguiendo poco a poco, aunque sea por un camino extraño, que es el hecho de que nuestras fuerzas las fuerzas militares, han destacado en los últimos años por las operaciones de paz, fundamentalmente, y por el servicio a los españoles en casos de crisis, que es lo que hace la unidad militar de emergencias. Claro, esto está bien, pero deja a un lado el que los españoles comprendan para qué sirve la fuerza en las relaciones entre las naciones y, sobre todo, a que los españoles pierdan de vista el concepto de la disuasión, que es el único que mantiene en paz a la Alianza Atlántica. Y si estamos en paz, no es porque seamos más buenos ni más malos, es porque somos la alianza más poderosa que existe sobre la Tierra. Y eso todavía no cala en la mente de muchos españoles. Bueno, es un trabajo un poco de los gobiernos, también del pueblo que muestra interés y de que los militares, ¿no?, también quizás abran más los cuarteles, que también se suele decir. Ahí sí que me gustaría decir una cosa. Aunque ha mejorado la situación, yo recuerdo que cuando volví de la Operación Atalanta, mandé la Operación Atalanta en los peores momentos de la piratería, y cuando volví me comentaron en el Ministerio, como si fuera una hazaña, que habían recibido 300 peticiones de entrevistas conmigo y todas las habían denegado. No es un problema de los militares, es un problema del Ministerio, en el que hemos mejorado muchísimo, es verdad, pero todavía subsiste un poco la duda de vamos a ver que hable lo menos posible, no vaya a ser que digan algo que a mí no me gusta, ¿no? También hay que reconocer, insisto, y lo he dicho antes, el entrevistar a un oficial en activo supone, en el fondo, que sus ideas, lo que él diga, representan en cierta manera al Ejecutivo, al Gobierno, y por eso comprendo que exista una cierta prudencia. Pero todavía queda mucho por andar para que el Ministerio de Defensa permita el acceso de los militares a la opinión pública en el mismo nivel que en países como los anglosajones o como en Francia. Bueno, eso es un camino a mejorar. Hablaba de cultura de defensa, una palabra que todos escuchamos mucho a diario, pero que a veces tampoco sabemos explicar muy bien qué es. La cultura de defensa, comentaba también en el libro, que no se agita una varita, ¿no?, mágica. No. Y que llegas a todos los españoles. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué considera usted que deben hacer para intentar llegar más a la sociedad? Sí, para empezar hay que entender lo que es la cultura de defensa. Yo algunas veces he dicho que los españoles deberían de hablar más de defensa nacional y se ha interpretado mal, como si debieran de hablar de armas. La cultura de defensa no va de armas. Eso, evidentemente, a los lectores de Infodefensa les gustan las armas y es un medio específico para ello. Pero el pueblo español lo que debería hablar no es de las armas, sino de para qué usarlas. El pueblo español debería de tener una opinión sobre qué debe hacer España para tratar de colaborar con armas o con diplomacia a la resolución de la guerra de Ucrania, de la guerra de Gaza, o a mejorar la situación de las mujeres en Afganistán, por poner un ejemplo. Es algo que a todos nos gustaría, y como nos gustaría deberíamos ver qué podíamos hacer, militar o no, para tratar de hacerlo. La parte militar de esa cultura es la cultura de defensa. ¿Qué se puede lograr con las armas? Que es mucho menos, ya se ve, de lo que parece. Las armas no son una varita mágica. ¿Y esa cultura de defensa cómo puede fomentarla el gobierno? Todos los gobiernos de la transición han escrito en sus directivas de defensa la necesidad de potenciar la cultura de defensa, pero en realidad no se ha hecho nada, porque se confunde, ya digo, con las armas o con la milicia, con los militares. Y es verdad que poco a poco, lo hemos dicho, la visión que tienen los españoles de los militares va mejorando, se van abriendo poco a poco. Hoy no habría pasado lo de esas 300 entrevistas rechazadas que te he comentado hace unos minutos, pero todavía nos queda algo por superar. Pero la que puede resolver el problema no es el gobierno, es la sociedad, que tiene que interesarse. Y yo creo que de las dos asignaturas pendientes de que hemos hablado, la conciencia nacional tiene que crearse en la escuela, tiene que figurar en los programas de educación de los niños, qué es España.
Y eso es importante que ocurra y no está pasando. Y luego la otra parte, la cultura de defensa, requiere más edad para entenderla. Estamos hablando del uso de la fuerza para el bien. Es algo que no se le puede enseñar a un niño de 12 años. Entonces tendría que partir de las universidades y en concreto de ciertas carreras de humanidades. Las facultades de periodismo, las facultades de este tipo sobre todo periodismo, ciencias de la información, deberían de abrirse más al mundo militar, debería de haber militares de uniforme explicando qué es lo que hacemos en esas universidades, de forma que entre los alumnos salgan algunas vocaciones de divulgadores de este asunto concreto de la cultura de defensa, de para qué creemos la fuerza, pensadores estratégicos, pensadores militares. No gente que explique las diferencias entre el Eurofighter y el F-18, que esa ya la hay, sino gente que le diga a los españoles para qué queremos Eurofighters y F-18. Porque al final existen paradojas, como ha comentado antes, las Fuerzas Armadas en las encuestas suelen estar bien valoradas, pero luego si preguntas si es necesaria una inversión en defensa, la mayoría de los españoles muestran un cierto rechazo. Sí, gracias al mundo de la política y a la guerra de Ucrania y a las presiones que inicialmente fueron de la OTAN. La OTAN no tiene mucha fuerza en esto, pero ahora son también de la Unión Europea. El pueblo español ha asumido, los grandes partidos lo han asumido y por lo tanto el pueblo español, que es bastante disciplinado en cuestiones políticas, cada uno apoya a los suyos a muerte, ha asumido que hay que invertir más. Y hoy día se nota cierto apoyo a una mayor inversión en defensa, pero la verdadera razón no está en que los españoles hayamos decidido que tenemos que gastar más en nuestra defensa, sino que la Unión Europea nos presiona para que gastemos el 2%. Y esto es un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Nos falta al pueblo español, que presume y está en nuestros documentos estratégicos, en la Estrategia de Seguridad Nacional, en las directivas de defensa, está la presunción de que somos un pueblo con matices diferentes, más empático que otros, más respetuoso con los demás, pero todo eso que yo creo que sí que somos, no lo demostramos sencillamente porque no tenemos una postura que exportar al exterior. Bueno, saltando un poco quizás al terreno más militar, el Ministerio de Defensa habla, por ejemplo, de la modernización de las Fuerzas Armadas después de años de carencias presupuestarias. Habla también de los nuevos programas que están en marcha. Eso lo recogéis muy bien en Infodefensa. Lo único que he hecho es prácticamente compilar información que, como es natural, información abierta y pública, poniendo de relieve aquello que a mí me parece más importante, nada más. Habla también de necesidades, también da su opinión y lo deja claro. Quería preguntarle por algunas de esas necesidades. Por ejemplo, en el caso de la Armada es un tema muy conocido, muy famoso. Sí. Por ejemplo, ahora en el caso de la Armada comenta, por ejemplo, que la capacidad de proyecciones es algo muy importante para una Armada. Sí. Pues por ejemplo ahora toca renovar los Harriers. Es evidente, sí. Es verdad, solo hay un candidato, que es el F-35. Cualquier alternativa sería a muy largo plazo, posible alternativa sería a muy largo plazo, no llegará a tiempo para satisfacer la necesidad. Se perdería una capacidad que la Armada considera muy importante porque esa capacidad de proyección, esa capacidad de operar en teatros lejanos no es realmente viable sin ala fija, ¿no? Hoy por hoy, no podemos decir lo que va a ocurrir en el futuro, pero hoy por hoy no es viable sin ala fija. De todas formas, sí que me gustaría recordar que la primera capacidad que tenemos que recuperar es la capacidad de combate, con lo que tenemos. Y por culpa de las restricciones presupuestarias y del enfoque de 2 décadas sobre las operaciones de paz y del convencimiento durante 2 décadas de que nuestro enemigo eran los estados fallidos, que no tienen submarinos, ni misiles balísticos, ni cosas así, las Fuerzas Armadas españolas necesitan una inyección de vitaminas antes de estar en condiciones, con lo que tienen, de operar en escenarios de alta intensidad. A partir de ahí, ¿qué se está produciendo? Se están reponiendo repuestos, se está reponiendo munición, se están adquiriendo misiles. Es verdad que se está produciendo, pero ese es, por así decirlo, el primer paso que necesita España para ponerse en la situación que demandan los tiempos. Luego hay que empezar, una vez que
que lo que hay esté en condiciones de combatir. Y no solo hablo de material, también de personal. Habéis publicado recientemente un artículo mío en Infodefensa sobre el problema del personal, que sigue siendo crítico, desde luego, en las Fuerzas Armadas. Y una vez que se hayan resuelto estos, hay que empezar a progresar ya de cara al futuro con entre otras cosas en la Armada, desde luego, el relevo del Harrier por el F-35, que es en este momento la única solución que hay en el mercado para satisfacer esa carencia. ¿Llegaremos al 2% que pide la OTAN? Pues yo apostaría que sí, porque no lo pide la OTAN, lo pide la Unión Europea, insisto. El mayor adalid en este momento que hay en España, la referencia que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en el rearme español, es Borrell, al fin y al cabo, militante socialista del partido que ahora está en el gobierno. Mientras lo pidiera solo la OTAN, bueno, parece que todos los países europeos arrastraban los pies, porque esto no es nuevo, ya salió en la cumbre de Gales, y de eso hace ya más de 10 años, ¿no? Pero ahora, además de la OTAN, está la Unión Europea, que ha visto en la guerra de Ucrania una oportunidad. La propia Comisión, más que los pueblos, la Comisión, ahí sí que se ejerce una labor de liderazgo. La propia Comisión está intentando aprovechar la guerra de Ucrania para darle a la Unión Europea el músculo militar que necesita para resolver el problema que ha tenido siempre. Un gigante político sin músculo militar se convierte en un enano en los escenarios. ¿Cree que Europa ha despertado realmente con la guerra de Ucrania? Por ahora solamente las instituciones, los pueblos no. Pero claro, el liderazgo de las instituciones espero que poco a poco se traslade a los pueblos. Y si juzgamos por el español, evidentemente así ha ocurrido, puesto que hay mucha menos oposición ahora a aumentar los presupuestos de defensa de la que la había en el pasado. Hay otros países donde la situación es más complicada, unos por estar demasiado cerca de Rusia tienen más miedo que los demás, y ese miedo se traslada en algunos casos en oposición y en otros en complicidad. Claro. Lo estamos viendo, que lo que ocurre en algunos países del este de Europa, como Polonia o los Bálticos, es completamente distinto de lo que ocurre en Eslovaquia, al menos en las esferas políticas, o en Hungría, ¿no? En el fondo es el mismo miedo, que por así decirlo se están enfrentando ese miedo de dos maneras distintas. Entrando en el miedo, tenemos que hablar de amenazas, amenazas a la seguridad, bueno, pongamos europea, que es donde vivimos, ¿no? y a las organizaciones que pertenecemos están en Europa. Ucrania es la mayor amenaza probablemente, ¿no? Rusia, en este caso, es la mayor Rusia amenaza. Es una amenaza, sobre todo porque hasta ahora, por cómo ocurrió la guerra de Ucrania, solo estamos viendo el componente de alta intensidad, y el componente de alta intensidad es aquel en que Rusia es más débil. No puede tragarse Ucrania sencillamente porque tiene un ejército pequeño, anticuado de conceptos, con armamento limitado, no es una gran potencia industrial ni es una gran potencia tecnológica. Donde es más peligrosa Rusia es en el terreno de lo híbrido. Y precisamente es ahí donde empieza a hacer daño en el Sahel, y puede hacer daño en el futuro en sitios mucho más sensibles para las alianzas de que formamos parte. En las repúblicas bálticas es probablemente el sitio más peligroso. Por eso Rusia en este momento, acorralada, y lo peor que ha pasado tras la guerra de Ucrania es que la resistencia, que no hay más remedio porque no se puede permitir que un país conquiste a otro, la resistencia de Occidente ha empujado a Rusia a este trío de relativos parias, porque evidentemente los negocios predominan todo, y aquellos que pueden beneficiarse del petróleo iraní o del gas ruso van a hacerlo, ¿no? Pero de relativos parias políticos que son Kim Jong-un, Putin y Jamenei, las tres dictaduras, la nacionalista, la teocrática y la comunista teórica, se han unido frente al mundo. Y eso es muy peligroso, ya digo, porque el peor problema que surge con esta unión de autocracias
enemigas de todo y acorraladas en el fondo por todos, de distinta manera. Hay que recordar que las sanciones de Occidente son de Occidente y China y la India no las comparte, pero la India le exige a Rusia que pare la guerra, China le exige que respete la integridad territorial de Ucrania y ninguno de estos países, de los BRICS que se están reuniendo ahora en Kazán, ha reconocido ni siquiera que Crimea es rusa. O sea que cuando los vemos desde aquí parecen un bloque cohesionado nada más lejos de la realidad. Estos tres países ahora aliados, Irán, Rusia y Corea del Norte, son un peligro público, no porque por su potencia militar puedan lanzar divisiones en Alemania y llegar hasta los Pirineos, pero pongamos por ejemplo lo que ocurre en el Mar Rojo con los hutíes. Los hutíes, con ayuda de Irán, a su vez con el apoyo ruso y chino, están atacando a buques mercantes de la comunidad internacional que pasan por allí. A nosotros el problema nos queda muy lejos, pero lo que sí que ocurre es que cualquier grupo de características de los hutíes que hace 20 años hubiera sido rechazado por toda la comunidad internacional, hoy va a encontrar padrinos, va a encontrar quien le ayude. Si en Marruecos, Dios no lo quiera, hubiera una situación parecida a la del Yemen, una guerra civil en la que, por razones políticas, insisto, tendría que haber antes un fracaso del Estado marroquí, pero si se convirtiera, no va a pasar, en un Estado fallido, y se separara, se produjera una guerra civil como la de Libia, no está tan lejos, y se produjeran grupos como los hutíes, aliados de Irán, el problema que se vive hoy día en el Mar Rojo lo podíamos vivir en el estrecho de Gibraltar, y los cohetes que Hezbollah dispara sobre el norte de Israel podrían caer sobre las ciudades autónomas. Ese es el gran peligro de lo que ocurre. No es que las divisiones rusas vayan a arrasar a Alemania, no están pudiendo ni siquiera con Ucrania. De Polonia serían barridas, está claro, ¿no? Esa capacidad de desestabilizar zonas específicas. Eso quizás, sí, ¿no? Y más que y no solo desestabilizar, que eso ya ocurre en el Sahel, porque sino incluso de apoyar acciones armadas, ya ha amenazado Putin con hacerlo, sobre los países occidentales, similares a las que ocurren en el Mar Rojo hoy día. Por eso hay que lidiar estas situaciones, esta guerra de Ucrania, con mucho cuidado. ¿Hacia dónde, hablando de Ucrania, hacia dónde cree usted que camina este conflicto? Yo lo siento por el pueblo ucraniano, pero por el peso de las iniciativas estratégicas de todos los que rodean a Ucrania. Esta guerra va a durar mucho, pues que Rusia no va a salir de Ucrania mientras viva Putin sin una victoria. Porque claro, esa es otra pregunta, ¿la guerra está ligada a que Putin siga al frente? Efectivamente, si Putin vuelve de Ucrania fracasado, le pasaría como a Gaddafi en Libia, probablemente acabaría asesinado o ahorcado. Es decir, que Putin se juega su vida, no solo la de su régimen, sino su vida. Los dictadores derribados suelen durar muy poco, y él lo sabe mejor que nadie, porque algo ha intervenido en la muerte de muchas personas. Putin se juega la vida. Occidente quiere mantener no puede permitir la victoria de Putin, pero tampoco quiere la derrota, porque sería arrastrar Rusia todavía más allá, hacia el lado oscuro de la humanidad. Y si Rusia llegara, la Federación Rusa, llegara a desintegrarse en sus 80 y tantas repúblicas independientes, muchas de ellas con lazos muy directos con el fundamentalismo islámico, y se repartieran sus 6.000 ojivas nucleares por sus 80 y tantas sujetos federales, estaríamos mucho peor de lo que estamos ahora. Por lo tanto, Occidente, en mi opinión, le dará y hace bien a Ucrania lo que necesite para no perder, pero no lo que necesite para ganar. Y se ve que, de hecho, pues, los nuevos sistemas se entregan arrastrando los pies. ¿Y qué queda? China y la India se benefician ahora de una energía barata, porque como Rusia no la puede vender a Europa, se la vende a ellos más baratas. China en concreto, que es el país que le va a disputar pronto el dominio global a los Estados Unidos,
para ellos todos son ventajas. Rusia decae, evidentemente, su enemigo estratégico, su rival estratégico en Asia decae. Estados Unidos está ocupado en un terreno diferente del Pacífico, trata de mantener el interés en los dos lados, pero qué duda cabe que tiene que repartir sus atenciones entre Oriente Medio, entre el este de Europa y ese Pacífico, claro, que a China le interesa para sus planes expansivos. Por lo tanto, China daría mucho porque las cosas siguieran como están, porque esa guerra se prolongue indefinidamente. Porque estamos hablando de Ucrania y podríamos hablar incluso también del conflicto en el Oriente Próximo, pero por ejemplo la principal potencia mundial que todos reconocemos que es Estados Unidos, donde está mirando es al Pacífico, a China. Está mirando fundamentalmente en este momento a Oriente Medio, pero desde luego de reojo a China. A China porque el Pacífico es suyo hasta ahora y le está saliendo un rival. No estamos hablando ya solo de que China esté construyendo burbujas defensivas, la 2AD de que se habla mucho en infodefensa, sino que China empieza a construir portaaviones que se tarda mucho en construir un portaaviones y mucho más en conseguir operarlo con soltura, ¿no? Pero que dentro de 20 años China será un rival para la Navy en el Océano Pacífico y evidentemente eso a Estados Unidos claro que le preocupa. Pero bueno, en este momento donde tiene los ojos Washington es en Oriente Medio, porque en parte es ahí donde se juegan las próximas elecciones y eso a los políticos profesionales es evidentemente lo que más les importa. Más les interesa. Bueno, quería volver a casa rápidamente. España, bueno, siempre se habla de nuestro patio trasero, del sur, de Marruecos. Sí, sí. Además, con una mala relación con su vecino, Argelia. Sí, sí. ¿De verdad cree usted que, como muchos analistas comentan, la principal amenaza de España es, por ejemplo, Marruecos? No, Marruecos es, en el libro lo define como un vecino incómodo. Marruecos emplea acciones de libro, de guerra híbrida, para hostigar a España con el único fin de que su pueblo hable de otra cosa en lugar de hablar de los problemas que de verdad tiene, ¿no? Pero donde tiene los problemas Marruecos, y lo saben ellos perfectamente, es en la frontera de Argelia, es en el Sahel, donde la inestabilidad en el Sahel, ellos la tienen en la frontera, y es en su conflicto por el Sáhara Occidental, que es probablemente el aspecto más relevante hoy día de su política exterior y que es la mayor causa de enfrentamiento con la propia Argelia. Marruecos puede hacernos la vida bastante complicada y lo hace de cuando en cuando en nuestras ciudades autónomas. Puede manipular la migración sencillamente para conseguir objetivos políticos y concesiones del gobierno español. Puede declarar en algunos foros, generalmente hoy no oficiales, eran más chillones cuando había un partido islamista en el poder, hoy día menos, pero puede declarar en algunos foros generalmente no oficiales que Ceuta y Melilla son marroquíes porque pertenecían al imperio almorávide hace un montón de siglos, pero lo único que no puede hacer es entrar con los carros de combate en las ciudades autónomas. Eso lo puede hacer Rusia porque tiene armas nucleares. Lo puede hacer Israel porque tiene un padrino poderoso y además armas nucleares. Marruecos no tiene ni las armas nucleares ni la independencia estratégica que necesita para declarar una guerra. Es decir, que tendremos que sufrir la incomodidad de Marruecos durante mucho tiempo. Pero si alguien quiere hacer un análisis serio del asunto, aparte de mis palabras, lo que puede hacer es comprobar el material de que dispone el ejército marroquí. Las Fuerzas Armadas marroquíes. Obviamente, ese material siempre revela para lo que es, y aunque pueda utilizarse para muchas cosas, si uno ve sistema por sistema lo que está comprando, se ve dónde está su enemigo, que es en la frontera argelina. Marruecos no piensa en España y por poner el ejemplo más fácil y más sencillo, si pensara en España tendría submarinos. No los tiene porque no los necesita. Al tiempo, ¿no? Al tiempo, pero no se tarda menos de 10 años en crear un arma submarina. Es decir, que, por lo pronto, no ha mostrado hasta ahora el interés necesario para hacerlo, pues porque no lo necesita. Argelia sí tiene submarinos, es más peligrosa, por lo tanto, para Occidente. El submarino es el arma del débil
por excelencia, porque impide, crea un control negativo del mar e impide que una marina poderosa pueda desplegarse y tener y operar con eficacia. Si Marruecos de verdad estuviera interesado en hacer algo en las Islas Canarias o en Ceuta y Melilla, lo primero que haría, desde luego, es adquirir submarinos, y no se tarda. No se compran en el mercado ni se crean los submarinistas de un día para otro. El caso es que Argelia sí los tiene y por lo tanto Marruecos pues lo que ha hecho es comprar fragatas antisubmarinas. Y si uno va comparando sistema por sistema, pues ve lo que hay. Por poner un ejemplo, que no sea naval, los lanzacohetes, ¿no? Los lanzacohetes de largo alcance que ha comprado Marruecos y que evidentemente para una guerra en el desierto le vendrán de maravilla. Esos lanzacohetes, he leído, se lee en la prensa, pueden alcanzar Granada, pero bueno, el problema no era que las ciudades autónomas no están protegidas por la lanza, porque Granada sí, Granada es parte del territorio de la OTAN. ¿Para qué puede querer Marruecos lanzar sus misiles sobre Granada y provocar una guerra con la Alianza Atlántica? Para nada, sencillamente es el cuento de que viene el lobo, lanzado muchas veces por razones políticas, por la gente que quiere debilitar a la Alianza Atlántica y que le cuenta a los españoles: la Alianza Atlántica no es vuestra solución, vosotros construir una muralla en Marruecos y poner cañones en todas las ventanas, ¿no? Detrás de esos esfuerzos habrá gente sin duda de buena fe, pero detrás de esos esfuerzos están aquellos que quieren debilitar la Alianza Atlántica y que en España utilizan para eso las ciudades autónomas y en Francia utilizan la grandeur francesa, aquí sois unos mindundis, y en Estados Unidos al votante americano le dicen estáis pagando vosotros la defensa de Europa. Es decir, que con argumentos diferentes la Alianza Atlántica está siendo atacada por las mismas personas en los distintos países. Bueno, mi conclusión es que el libro también lo escribe para tratar de convencer, ¿no? o de crear pedagogía a la gente sobre la necesidad de las Fuerzas Armadas, de hacer esa cultura de defensa. Sí. Quería, para finalizar, hacerle un comentario. ¿Cómo trataría de convencer a alguien que no cree en esto? Que cree que la cultura de defensa viene dada, que las Fuerzas Armadas no cuestan dinero. Ya, tendría que obligarle a la gente a mirar afuera. Esto, en algún artículo escribí una vez sobre la película de Boyesto, eres más joven que quizá no lo hayas visto, Gary Cooper, sí, en el desierto, un fuerte en el desierto defendiéndose de los árabes, precisamente en Argelia, donde podría tener que combatir el ejército marroquí. Y allí todos los legionarios en el fuerte cercado, por supuesto, ninguno se resistía a defender el muro, a ponerse incluso a los muertos, cuando iban muriendo, se los llevaba a defender el muro. ¿Por qué no se resistían a defender el muro? Porque miraban fuera y veían lo que había. Cuando los ciudadanos españoles se resisten a este esfuerzo que necesita España para resultar disuasoria para cualquiera en el exterior, lo que tienen que hacer de verdad es mirar afuera, dejar de leer las páginas de locales en los periódicos, leer la prensa internacional, ver lo que está pasando en el mundo, ver los crímenes que se están cometiendo en diversas partes de la humanidad y así entenderán seguramente la mayor parte de ellos, si hacen su análisis de buena fe, que lo que decía Vegecio hace más de 2000 años sigue siendo la realidad. Si quieres la paz, prepara la guerra. Porque al final, ha comentado en varias ocasiones, hablamos de disuasión, si miras fuera, con todos nuestros defectos, quizás esto puede ser una reflexión final, con todos nuestros defectos somos democracias, ¿no?, consolidadas, con todos los defectos. Sí. Pero estamos mucho mejor que el resto del mundo. Todo lo que ha comentado que hay fuera y que son amenazas, bueno, pues son dictaduras, teocracias, autocracias, ¿no? Así es, esas dictaduras. Quizás nuestra vida en esos países no fuera como la que es hoy en día, ¿no? No, y eso, bueno, podría un español decir, pues no me importa mucho cómo vivan en Afganistán, podría decirlo. El problema está en que las autocracias se sienten amenazadas por las democracias, sencillamente porque en las democracias se vive mejor, la gente se escapa
de las autocracias a las democracias. Hay que recordar lo que era el muro de Berlín en los tiempos de la Guerra Fría. No al revés, no había ningún problema en pasar al otro lado de la frontera. Los autócratas nos ven como una amenaza y, por lo tanto, si pueden, tomarán medidas contra nosotros. Y esas medidas sencillamente no las toman porque el sistema democrático se ha demostrado con el tiempo que es mejor para la sociedad, para la economía, y como es mejor para la economía y para la ciencia y para la tecnología, es mejor también para la defensa. Pero si descuidamos ese ángulo, nos encontraremos con situaciones tan difíciles como la que hoy vive Ucrania. Bueno, pues almirante, no le robamos más tiempo. Ha sido la verdad que un placer charlar con usted y agradecerle que nos haya acogido también aquí en el Museo Naval. Un placer. El placer ha sido mío. Bueno, y invitar a todo el mundo a que también, bueno, los interesados, esperamos haber despertado el gusanillo, ¿no?, por la lectura de su libro Tambores de Guerra. Por la lectura del libro y por el Museo Naval, que de verdad que ambas, yo espero que ambas cosas merezcan la pena. Muchas gracias, de verdad.